Al que Madruga es un programa conducido por el padre Modesto Lule desde Texcoco, México, y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del Santo del Día, entre muchos temas más. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros el día de hoy. 17 minutos después de la hora, y yo le digo 17 minutos después de la hora para que no se le haga tarde y súbale a la radio. Saludos a todos los que nos están escuchando, dice Laura de Sánchez, allá en Los Ángeles, California. Saludos a, déjame ver, de Ramos Arizpe, Bárbara Sánchez Acosta, allá cerquita ahí de Saltillo, Coahuila, rumbo a Monterrey, encuentras a Ramos Arizpe. ¿Qué te parece unos panecitos de pulque ahorita en la mañana? Ande pues. Dice que hoy es martes. ¿Sí? ¿O por qué me dicen que hoy es martes? ¿O yo dije otra cosa tú o qué? ¿Dije que hoy era miércoles o por qué me dicen acá que hoy es martes? Es martes, ni te cases ni te pares. Yo o dije otro día o dije que era lunes o qué. Es que ya no sé tú. A lo mejor puse que era otro día, ¿no? Puede ser que haya puesto, que haya dicho otro día. O dije yo otro día, tú. Es que uno ya ni sabe a veces, hombre. Sí, dije que era martes, ¿no? ¿O qué? ¿O ando mal? Bueno, quién sabe si ando mal. Vámonos con los otros datos de San Andrés. ¿En qué estábamos tú? Era Andrés, el nombre que proviene del griego. Otro dato. Fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. En los evangelios sinópticos y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los 12 apóstoles siempre se enumeran en 3 grupos de 4 individuos. El primero de estos grupos indica aquellos que estaban más cerca de Jesús y está compuesto por 2 pares de hermanos, Pedro y Andrés, los hijos de Jonás, y Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Bueno, digo, al final de cuentas, pues son los primeros que llamó, ¿no? Hoy se menciona ahí, pues, que primero llegó por Andrés y por Simón, y después por Santiago y Juan, que también son apodados en la Biblia como los Boanerges, los hijos del trueno. Te digo, pues, son a los primeros. ¿Cuánto tiempo tardaría con estos 4 y después en lo que fue llamando a los otros? Porque fue un llamado, y de hecho todavía no era la vida pública como tal de Jesús, no es de que, andaba haciendo milagros y, oye, si es ese, no, Jesús hace el llamado y ellos aceptan y pues obviamente tuvo que estar ahí entre ellos, ¿no? Dato número 4, fue uno de los primeros en seguir a Jesús. San Andrés siguió a Jesús antes de su hermano Pedro, de hecho fue uno de los 2 discípulos iniciales de Juan el Bautista, que se encontraba con Jesús, según relata el Evangelio de Juan. Muy bien. Si Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y había otro discípulo de Juan el Bautista, que después también se hizo apóstol. ¿Quién es el otro apóstol? ¿Quién es el otro apóstol que era antes discípulo de Juan el Bautista? ¿Quién es el otro apóstol que antes era discípulo también de Juan el Bautista? Uno es Andrés. ¿El otro quién es? Ahí se los dejo, ¿verdad? El Papa Benedicto comentó que este apóstol fue verdaderamente un hombre de fe y esperanza. Un día oyó a Juan el Bautista proclamar a Jesús como el Cordero de Dios, así que se conmovió y con otro discípulo siguió a Jesús. ¿Quién era el otro discípulo? Andrés fue el primero de los apóstoles en ser llamado a seguir a Jesús, y la liturgia de la iglesia bizantina lo honra con el sobrenombre de Protocletos, que significa precisamente el primero o el primer llamado. Así lo proclama la liturgia bizantina, Protocletos. Dato número 5. Fue quien señaló la presencia de los panes y los peces. El Papa Emérito señaló que el Evangelio menciona el nombre de Andrés en particular en otras 3 ocasiones que nos dicen algo más sobre este nombre. El primero es el de la multiplicación de los panes. En aquella ocasión fue Andrés quien señaló a Jesús la presencia de un joven que llevaba consigo 5 panes de cebada y 2 peces.
no mucho, remarcó el apóstol para las multitudes que se habían reunido en ese lugar. Andrés reconoció de manera realista la insuficiencia de sus mínimos recursos o los mínimos recursos de aquel muchacho, pero Jesús los hizo suficientes para la multitud de personas que habían venido a escucharlo. Dato número 6. Nos enseña a no tener miedo de preguntar a Jesús. El Papa Benedicto resalta que la segunda ocasión donde se menciona a Andrés el apóstol es en Jerusalén, donde junto con Pedro, Santiago y Juan pidieron a Jesús que les explique por qué no quedaría piedra sobre piedra de los enormes muros que sostenían el templo. En respuesta, Jesús pronunció un importante discurso sobre la destrucción de Jerusalén y sobre el fin del mundo, en el que pidió a sus discípulos que fueran sabios en la interpretación de los signos de los tiempos y que estuvieran constantemente en oración, es decir, en guardia. San Andrés enseña que no se debe tener miedo de hacer preguntas a Jesús, pero se debe estar dispuesto a aceptar incluso las enseñanzas sorprendentes y difíciles que nos ofrece. Dato número 7. Él es considerado el apóstol de los griegos. El Papa Benedicto XVI señaló que algunas tradiciones muy antiguas consideran a San Andrés el apóstol de los griegos en los años posteriores a Pentecostés, hecho que permite conocer que durante el resto de su vida fue predicador e intérprete de Jesús para el mundo griego. Dato número 8. Junto con Pedro simbolizan la unidad entre católicos y ortodoxos. Pedro, su hermano, viajó desde Jerusalén a través de Antioquía y llegó a Roma para ejercer su misión universal. Andrés, en cambio, fue el apóstol del mundo griego, por lo que en la vida y en la muerte aparecen como verdaderos hermanos, una fraternidad que se expresa simbólicamente en la especial relación recíproca de la sede de Roma y de Constantinopla, que son verdaderamente iglesias hermanas. Un ejemplo en la visita del patriarca es la visita del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, al Papa Francisco con motivo de su elección al pontificado. Como sucesor de San Pedro, el Santo Padre destacó el papel del patriarca Bartolomé como sucesor de San Andrés y refirió a él como su hermano Andrés en referencia a los hermanos apóstoles. Dato número 9. Murió en una cruz diagonal. San Andrés murió en Patras, en Grecia, donde pidió ser crucificado en una cruz en diagonal o en forma de X, para que lo entiendas mejor, que se conoce como la cruz de San Andrés. Según la historia antigua, la pasión de Andrés, que se remonta a principios del siglo VI, el apóstol rezó Salve, oh Santísima Cruz, inaugurada por medio del cuerpo de Cristo y adornada de sus miembros cuales perlas preciosas. Antes de que el Señor subiera a ti, provocabas un miedo terreno. Ahora, dotada de un amor celestial, te has convertido en un don. Y así murió San Andrés apóstol. Bueno, señoras y señores, pues ahí está para que ustedes lo tengan presente. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio, en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos.